Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante a razón de haber empezado ya las clases escolares. Muchos colegios ya iniciaron, por no decir que todos ya empezaron con las actividades académicas de los niños, y con ello viene la preocupación de muchos padres por el sinnúmero de enfermedades virales que se pueden ir presentando en estos niños. En la población de preescolares hay una muy común que de pronto ha empezado a cobrar más relevancia. ¿De qué estamos hablando? De la enfermedad boca, mano, pie. Quizás lo has escuchado en la escuela de tu niño, quizás te lo comentó la vecina, y hoy vamos a conversar sobre el tema. Para eso nos acompaña el doctor Jesús Alonso, médico especialista en medicina preventiva y medicina familiar. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Magali? Muy buenas tardes. De igual manera, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, donde siempre llevas información útil a todos tus teleaudientes, ahora a través de Canal SB. Para mí es todo un honor compartir el set hoy día contigo para poder brindar información útil sobre el tema que vamos a tratar en el programa. Cuando hablamos, Jesús, de la enfermedad boca, mano, pie, quizás para algunas personas que no tienen niños en casa, que no trabajan con niños, les parece raro escuchar esta enfermedad. Sin embargo, hay casos, se presentan casos comunes. Sí, definitivamente, y sobre todo en ciertas épocas del año y a cierto grupo de la población. Principalmente los que padecen esta enfermedad son niños menores de 5 años, frecuentemente. También puede darse en otras etapas de la vida, pero esta es la población de riesgo. Y esta enfermedad, más que enfermedad, se considera como un síndrome. ¿Qué quiere decir síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos asociados a algunas características especiales, como por ejemplo en este caso se considera enfermedad o síndrome mano, pie, boca, porque estas son las áreas del cuerpo donde se evidencian algunas lesiones que caracterizan a esta patología. Estas lesiones son erupciones, algunas en forma de vesículas, como pequeñas ampollas que aparecen en estas áreas, en la mano, puede ser principalmente en la palma de las manos, también en el dorso de las manos, se ubica cerca a la boca, en las zonas periféricas de la boca, incluso puede llegar a las mucosas, a la lengua, y de manera curiosa en el pie, en la planta del pie o en el dorso del pie. Por eso que incluso en Estados Unidos, donde se presenta una cantidad de cifra inmensa, se le ha denominado como enfermedad boca, mano, pie. Pero lo que tenemos que entender es de que esta enfermedad es una infección. Es un tipo de infección causada por un virus. Ya los detalles lo vamos a dar según cómo avancemos en el programa. Cuando hablamos de la enfermedad o el síndrome boca, mano, pie, bien nos mencionabas acerca de las erupciones que empiezan a aparecer como de repente las que vemos acá en pantalla. ¿Nos puedes explicar un poquito a detalle qué es lo que estamos viendo? Sí, efectivamente, como estamos apreciando acá en la imagen, en primer lugar, las zonas del cuerpo afectadas van a ser las manos. Como les decía, acá observamos lesiones rojas en la palma de las manos, pero también puede haber en la región dorsal, en la parte posterior de la mano. Otra zona afectada es el área de la boca, ¿no? Como ustedes ven, no solamente es la parte peribucal, sino también puede afectarse la parte interna. Podemos encontrar estas lesiones en la zona de la lengua, en la zona de las encías, y definitivamente estas lesiones tienen la característica de ser pequeñas ampollas, son erupciones. Por eso que a esta enfermedad boca, mano, pie también se le considera dentro del grupo de las enfermedades exantemáticas, o sea, el grupo de las enfermedades eruptivas. Ejemplos de estas enfermedades, por ahí habrán escuchado de la sarampión, la rubiola, la varicela, la escarlatina y otras menos frecuentes, pero que están presentes. Y la otra zona afectada, como vemos acá, es principalmente la planta del pie, pero también puede aparecer entre los dedos. Ahora, lo característico de esta enfermedad o de esta alteración, de este síndrome, que el signo
el signo principal de este síndrome van a ser estas erupciones que aparecen en zonas delimitadas del cuerpo. Pero no son las únicas manifestaciones clínicas, porque también se puede acompañar de fiebre, malestar general, dolor en las zonas donde están las lesiones. Y definitivamente lo principal acá es hacer un buen diagnóstico oportuno para evitar las complicaciones, que son raras, pero de presentarse sí pueden ser muy fatales para los niños sobre todo. Nos mencionas que adicionalmente de las erupciones que se presentan, hay otra serie de síntomas: fiebre, malestar, dolor. ¿Fiebre a cuánto de temperatura estamos hablando? Claro, por ejemplo, la fiebre, al ser un mecanismo de respuesta de nuestro organismo cuando nos vemos atacados por algún otro agente externo, en este caso, mencionamos que esta alteración se produce por un virus. El virus es un agente extraño que ingresa al cuerpo y se genera una reacción. Entonces, las temperaturas pueden oscilar desde 37.5 grados centígrados, 38, 39 grados en casos más severos, y en casos que la temperatura sea muy alta, incluso los niños, como son afectados los más pequeños, puede haber riesgo de convulsiones febriles cuando la temperatura pasa por encima de 39.5 grados centígrados, sobre todo cuando son lactantes. La población de riesgo para tener convulsiones febriles por cualquier causa son los lactantes, aquellos menores de 2 años. Y por algún factor protector, los neonatos, por ejemplo, aquellos que tienen hasta los 28 días de vida, también están lactando, pero tienen algún factor protector que no se ha visto muchos casos de convulsiones febriles, a diferencia de la población menor de 2 años. Y esta enfermedad es frecuente en los niños menores de 5 años, como lo habías dicho al inicio del programa, que están en edad preescolar. Por eso este tema es fundamental para que los padres tomen conciencia y sepan reconocer oportunamente los signos y síntomas de esta alteración. Importantísimo la detección de los signos, obviamente visualizar qué es lo que está pasando y llevar al niño al especialista. Es básico que lleves a tu hijo al médico si ves alguna alteración en él. Ahora cuéntanos tú, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuáles son de repente algunos exámenes adicionales? ¿Amerita, no amerita? ¿Cómo es el diagnóstico para que realmente se diga, ok, estamos frente a una situación de boca, mano, pie? Ajá. Muy bien, acá principalmente obviamente siempre los padres de familia consultan con nosotros cuando ya ven el problema. De pronto ven a su hijo que empieza a comer menos, ¿no? O si es un lactante, a lactar menos, y le observan pequeñas lesiones en la boca, como si fueran unas aftas, como si fueran unas pequeñas úlceras. Y eso les llama la atención. Y con el transcurso de los días empiezan a aparecer erupciones en las manos y en los pies, a diferencia de otras enfermedades que también son eruptivas, que puede aparecer en todo el cuerpo. Entonces, este síndrome tiene zonas bien localizadas. Entonces, los padres lo traen a la consulta. Nosotros como médicos siempre hacemos una buena historia clínica, preguntamos dónde estuvo expuesto el menor, o si asiste a una guardería, o si está, por ejemplo, en el nido, o últimamente ha visitado a alguien que también por ahí haya tenido algún tipo de erupción. Porque recordemos que esta es una enfermedad infecciosa, por lo tanto se ha debido transmitir de persona a persona. Alguien previamente ha tenido la enfermedad, ha tenido contacto con el paciente que estamos evaluando y definitivamente lo ha contagiado. Y si queremos hacer algún examen específico, al ser una enfermedad causada por virus, ¿no? Generalmente el diagnóstico es clínico. Clínico quiere decir de acuerdo a los síntomas y signos característicos de esta alteración, principalmente las lesiones, pero si presenta fiebre, malestar general, deja de comer, incluso por ese detalle de dejar de comer puede haber deshidratación, el niño empieza a fastidiarse, empieza a tener dolores incluso en las zonas donde aparecen las heridas, lo cual le dificulta la alimentación, hasta incluso para pasar líquidos. Ese es el riesgo también que se corre de que el niño pueda deshidratarse si es que esto persiste. Incluso al ser pequeñas vesículas, al reventarse estas vesículas dejan expuesta la piel para que ya
se metan otro tipo de organismos al cuerpo, en este caso las bacterias que pueden infectar esa zona, y deja de ser ya solamente una infección viral, sino asociada a un proceso infeccioso de piel. Y si queremos saber qué prueba específica podemos hacer, se hace estudio para determinar qué virus es el que está causando esta enfermedad, sobre todo cuando hay complicaciones, cuando ya es necesario hospitalizar al paciente porque persiste el cuadro clínico o se está complicando, para poder hacer el diagnóstico preciso. Se hace un estudio para buscar el virus. Y definitivamente aquí en el Perú, incluso en el hospital del Callao, se ha reportado casos de la presencia de este síndrome ocasionados por el virus Coxsackie A16, que es el más frecuente, y a nivel mundial también es el más frecuente que causa esta patología. Entendamos de que al ser una enfermedad transmitida por virus o causada por virus, que se transmite de persona a persona, no es el único virus, el Coxsackie, que causa este problema. Hay otros virus denominados dentro del grupo de virus llamado enterovirus. Estos enterovirus, hay más de 100 tipos o serotipos de estos virus que son los que pueden causar esta alteración, pero la más frecuente, el Coxsackie A16, que si lo buscamos en el laboratorio, en las diferentes muestras que se pueden tomar, llegamos al diagnóstico específico. Qué importante saber que este examen pues va a darse en casos especiales, como bien nos mencionaba Jesús, ya si el paciente pues está internado, amerita una evaluación más precisa. En cambio, al inicio, lo básico es el examen clínico, definitivamente, signos, síntomas que te lo hace el médico dentro de la consulta, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de qué tan contagioso puede ser la enfermedad. Te comento porque en las escuelas, en los jardines de infancia, guarderías, como lo mencionaste, es común que si un niño se enferma, pues lo retiran hasta del colegio. Entonces, ¿qué tan necesario es? ¿Cuánto tiempo debo retirar a mi niño si de pronto en su aula si presentó un caso con la enfermedad boca, mano, pie? Sí, es altamente infeccioso. O sea, cuando ya se presenta este síndrome en un menor que está en zonas donde también hay otros niños, ¿no? Es muy probable que también pueda contagiarlos. ¿Por qué? Porque este virus va a estar presente en las secreciones de la persona infectada. ¿Qué quiere decir secreciones? Por ejemplo, en la saliva, en la secreción nasal, incluso en las lágrimas, y también, ¿por qué no decirlo?, en zonas de los genitales. Por eso es importantísimo, y eso ya al momento que hagamos las recomendaciones vamos a explicar a las madres, que cuando hagan la limpieza de los genitales, por ejemplo, porque esto se ve en lactantes frecuentemente, cuando hagan el cambio de pañal, ¿no? Ahí en las heces también puede haber el virus. Y obviamente, al ser un microorganismo, las mismas personas se convierten en vectores, en transmisores del virus hacia otras personas. Y ¿quiénes son más propensos? Definitivamente los niños, o aquellas personas que tienen el sistema inmunológico un poco bajo, deprimido el sistema inmunológico, y al ser un virus va a entrar con mayor facilidad. Tú nos mencionas que acá nos podemos convertir en vectores, y es típico en las escuelas y en las guarderías, pues que de pronto estás atendiendo a un niño y luego te pasa que te toca atender al otro y al siguiente o al siguiente. Este adulto también tiene el riesgo de contagiarse. ¿Qué tan alto es ese riesgo? ¿Necesariamente tiene que tener un sistema inmunológico débil o deprimido para que pueda verse afectado, o la enfermedad no lo va a afectar para nada? Es poco probable. En adultos es poco probable que se contagien por este virus, porque ya el adulto tiene un sistema inmunológico ya maduro, un sistema inmunológico que previamente se ha expuesto quizás a otras enfermedades también virales, por lo tanto tiene algún factor protector. Pero si por ahí tiene alguna otra enfermedad de fondo que no lo sabe, sí es probable que también lo presente. Son pocos los casos, son raros los casos que se han visto en adultos, pero al estar presente es porque ha habido otro factor de riesgo asociado. De repente el paciente era diabético, tenía alguna otra enfermedad
que bajaba sus defensas, ¿no? Otro virus asociado de fondo. Y de presentarse en adultos, sí, los síntomas pueden ser un poco más graves incluso, porque ya tiene el sistema inmunológico comprometido. Lo frecuente y común es observar en niños. Definitivamente hay que tener muchísimo cuidado al momento que se va a hacer pues todo el tema de la higiene con los niños, más aún niños pequeños, estamos hablando de menores de 5 años, para evitar complicaciones como la enfermedad boca, mano, pie. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más de tu programa Salud en Línea. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Hematología con la doctora Victoria Godoy. Medicina preventiva con el doctor Alonso Ronquillo. Geriatría con la doctora Sofía Cancha. Girón Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita llamando al 4800-535 o al 611-6200. Soy Medardo Chucos, enfermero especialista en el cuidado de la diabetes, y en esta oportunidad le traemos unos tips para el control y cuidado de la diabetes. Hoy en día es importante saber si estoy o no controlado en relación a la diabetes, y para ello utilizamos un equipo llamado glucómetro que nos permite saber si estoy o no controlado. Es importante este indicador del nivel de glucosa que debo de conocer en 3 momentos del día: en ayunas, 2 horas después del almuerzo y 1 antes de acostarme. En ayunas mi glucosa debe estar en un promedio de 130 o menos de él. 2 horas después del almuerzo debe estar menos de 180 o menos de esa cantidad, y al acostarme menos de 140 miligramos por decilitro de glucosa. Estas cifras nos permitirá saber si tengo o no un buen control de la diabetes. Síguenos en Canal SB y para mayor información en las redes como Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes.
Estamos de regreso en tu programa Salud en Línea, conversando a la tarde del día de hoy sobre la enfermedad boca-mano-pie, enfermedad bastante frecuente, quizás más de lo que te imaginas en preescolares, y es por ello que hoy día estamos tocando el tema con el doctor Jesús Alonso. Él es médico especialista en medicina preventiva y medicina familiar. Jesús, conversamos en interno sobre algunas dudas que nos quedaba con nuestros niños. ¿Qué pasa si de pronto mi niño tiene la enfermedad? ¿Lo tengo que retirar de la escuela? ¿Por cuánto tiempo debo retirarlo de la escuela? Sí, efectivamente. Mire, al ser una enfermedad viral, no va a tener un tratamiento específico. O sea, acá dicen todos, ¿no? Tiene una infección y ya tenemos que darle tratamiento, antibiótico, no. Lo que se espera es que el propio organismo, el propio cuerpo del menor que está infectado, se vaya recuperando. Lo único que se da son medidas de soporte, como por ejemplo calmar el dolor, la fiebre, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar debidamente cuando hagamos cuál es el tratamiento. Pero lo recomendable es que si un niño está en edad preescolar y asiste a un nido donde hay conglomeración de personas, de otros menores, él va a ponerse en riesgo no solamente porque no está haciendo el descanso, sino también va a contagiar a los demás. Entonces, por esas dos medidas, es recomendable que el niño se quede en casa, se le dé todo el apoyo necesario, la hidratación necesaria, el tratamiento para el dolor, para el malestar, la comida adecuada. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Normalmente este virus se autolimita. En algunos casos puede ser 3 días, en algunos casos hasta 7 días puede durar. Entonces, dependiendo cómo evoluciona, ya uno va a ver la manera de que nuevamente se pueda reincorporar a las clases, pero siempre la salud es lo más importante. Bueno, puede perder 2 o 3 días de clase o máximo hasta una semana, pero que se recupere bien. Si sigue asistiendo, el riesgo va a ser doble. Uno, que no va a tener la misma atención que tendría en casa, y otro que va a poner en riesgo a sus demás compañeros, porque esta enfermedad es altamente transmisible cuando se presenta. Definitivamente, papitos, mamitas, si tienes un niño con una enfermedad de este tipo, pues de pronto va a tocar tenerlo bajo mejor resguardo en casa hasta el tiempo que el médico, el especialista que lo está tratando, te diga que nuevamente puede reincorporarse a clase. Por acá tenemos una pregunta que me pareció bastante interesante. Jesús, nos dicen, ¿qué tan útil pueden ser las fumigaciones para el trabajo de evitar la enfermedad boca-mano-pie? Lo que conversamos un poco en interno. ¿Son necesarias? ¿Son útiles? ¿No son útiles? ¿Suman o no suman? Claro. Específicamente para evitar esta enfermedad que es ocasionada por un virus y es transmitida de persona a persona, la fumigación no es de utilidad. La fumigación sí sirve, por ejemplo, para eliminar zancudos, mosquitos o algunos otros microorganismos específicamente que queramos eliminar del ambiente donde estamos. Pero para esta enfermedad precisamente no, porque tendríamos que fumigar a las personas, ¿no? O sea, como para poder entender un poco la situación, porque el virus va a estar en la persona, puede estar presente también en los objetos que inmediatamente ha usado esa persona y tenga restos de secreciones como saliva, secreciones de fosas nasales, ¿no? Pero efectivamente la fumigación en este ambiente o para prevenir exactamente esta enfermedad no es de mucha utilidad, sí para otras. Entendamos de que el virus, al ser un microorganismo, busca otro cuerpo donde reproducirse, donde proliferar, y definitivamente el contagio, la transmisión va a ser de persona a persona. Importantísimo lo que nos menciona Jesús, para poder sacar de dudas a todas aquellas personas, de repente papás, mamás, que tienen pues la mejor de las intenciones y exigimos pues a las escuelas el tema de que hay que fumigar, etcétera, etcétera. Sí son útiles, pero no para esta enfermedad, no para trabajar la enfermedad de boca-mano-pie. Pueden ser útiles para otras, más no para esta. Jesús, por acá tengo otra duda, que es típico. Muchas veces, como estas enfermedades bien los mencionas, no tienen un tratamiento específico, más allá de bajar los síntomas, ¿qué pasa si el papá, oh sorpresa, decide automedicar a su niño? No, también lo tuvo el hermano, lo tuvo la vecina, el hijo de la vecina. Te doy paliativos y ahí quedó. ¿Qué riesgo puede tener nuestro niño si es que no acude al especialista? La automedicación, por donde lo observemos,
definitivamente no es una buena práctica de salud, ¿no? Partiendo de ese principio, porque la automedicación implica de que la persona va a recibir un medicamento que no está prescrito por un profesional, y porque le hizo bien a otra persona cree que también le va a hacer bien a todos, ¿no? Definitivamente nosotros, para prescribir un medicamento, primero evaluamos al paciente, conversamos incluso si tiene o no algún tipo de reacción alérgica al medicamento, y acá si no le damos si esta enfermedad es una enfermedad viral y el tratamiento específico para eliminar este virus, ya se ha demostrado incluso que hay antivirales, como por ejemplo el aciclovir, que es ampliamente utilizado, no ha demostrado eficacia en sí para eliminar este virus y sobre todo los síntomas. Igual la enfermedad prosigue. Más es el sistema inmunológico de la persona que lo padece, en este caso el niño, que va a autolimitar a ese virus y lo va a eliminar. ¿Qué pasaría si le das un medicamento que no está prescrito? Uno, la reacción alérgica que puede presentar. Otro, recuerden, señores padres de familia, todo medicamento, todo fármaco se depura, se procesa en dos órganos importantísimos de nuestro cuerpo, que son el hígado y los riñones. Entonces, imagínense si el menor está padeciendo todos los síntomas de esta enfermedad, de este síndrome, como son malestar, dolor, fiebre, las erupciones, encima no puede comer porque la boca tiene llenas de vesículas, incluso a veces úlceras, y le vas a sobrecargar con un medicamento que al final va a exigir más a su organismo para ser depurado. Entonces definitivamente estás sobrecargando el problema y no le estás dando una solución específica. Lo mejor siempre es consultar con el médico hará una buena evaluación y él verá si es necesario dar el medicamento que corresponda. Importantísimo tu aporte, Jesús, porque sin duda alguna la visita con el especialista tiene una razón de ser, ¿no? Que realmente evalúen al paciente de forma integral, que vean qué es lo que tiene y cuál es el fármaco que se acomoda mejor a esa situación. Nos hablaste hace un instante, Jesús, de las úlceras, que hasta puede llegar a presentarse ulceraciones en la boquita de los niños. Dime, ¿cómo hacer en ese caso para poder hidratarlos, al menos alimentarlos? Porque definitivamente uno apenas si le sale una pequeña heridita en la lengua y ya está, que no quiere ni pasar, o tiene un problema en la garganta y no puede ni pasar ni agua. En estos casos, ¿cómo trabajar el tema? Sí, mire, efectivamente, Magali, has dado en un punto importante, porque si bien estas lesiones aparecen en las manos, como vemos en la imagen, en los pies y en la boca, en las manos y en los pies pueden haber vesículas que sí pueden ser dolorosas, fastidiosas, incómodas, porque al verse dañada la piel, definitivamente al menor roce o cuando hay contacto va a causar sensación de dolor, disconfort, y en los niños a veces los lleva hasta el llanto y es penoso ver esa situación. Pero más penoso es cuando las lesiones están en la boca y ya se han ulcerado, ¿no? Que aparecen como una serie de aftas y el menor no pueda ni alimentarse. Si es un lactante, cuando entra en contacto con la mama, ¿no? Al momento de lactar, definitivamente ese contacto genera dolor, fastidio, lo cual hace difícil que pueda alimentarse. Incluso lo habías mencionado, hasta con el líquido genera el dolor. A todos en algún momento nos ha pasado y hemos experimentado cómo es el dolor en las mucosas. Lo que se recomienda es utilizar, existe unos toques de diferentes marcas en el mercado que tienen lidocaína, ¿no? La lidocaína es un anestésico que lo único que va a conseguir es adormecer esa zona. Algunos compuestos incluso vienen con cierto tipo de sustancias, con antibióticos, con otras combinaciones, que incluso ahora para los niños más grandecitos, para los niños que ya por ejemplo entre 3 a 5 años y que tengan también esta enfermedad, incluso viene como una especie de caramelos. Estos caramelos lo que hacen es, al tener lidocaína, adormecen esa zona de la lesión, esa zona de la úlcera. Entonces crean una sensación de bienestar momentáneo, pero cuando pasa también el efecto, otra vez van a sentir el dolor. Pero existen esos toques, hay unos toques especiales que vienen en loción,
o en los caramelos para los niños más grandes, y lo que hacen es adormecer esa zona para que el niño pueda alimentarse, pueda hidratarse, ¿no? Y eso no perdamos de vista. Pero eso sí, ¿en qué casos, por ejemplo, podríamos usar antibióticos? Es cuando ya estas úlceras o las lesiones que vemos en diferentes partes se hayan contaminado, se hayan infectado ya con bacterias que están en las zonas de la piel. Ahí sí utilizamos un antibiótico, dependiendo de lo que nosotros hemos evaluado, se le da específicamente el tratamiento, pero para esas lesiones infectadas, más no para curar la enfermedad de fondo que es transmitida por un virus o ocasionada por un virus. Qué importante la visita al especialista, ¿no? Para que me pueda orientar realmente de qué manera voy a tratar estos síntomas, estos signos, y poder mejorar la alimentación de nuestros niños. Por acá tenemos otra pregunta. Me dicen, Jesús, si ya tuvo la enfermedad, ¿puede caer nuevamente? Ajá. Muy bien. Generalmente con las infecciones virales, ¿no?, la gran mayoría de virus generan una especie de reacción antígeno-anticuerpo cuando ingresan a un organismo y generan como una especie de inmunidad, ¿no? Se da, por ejemplo, en el caso de las paperas, ¿no?, las parotiditis, que es ocasionada por el virus de la papera. Aquella persona que ha tenido como que queda sensibilizada, inmunizada, y ya no vuelve a tener. O el caso también de la rubiola, ¿no? Han tenido rubiola o varicela y ya no les vuelve a dar. Pero para este síndrome mano, boca, pie no se ha detectado ese tipo de inmunidad. Entonces, aquella persona que ha tenido, es poco probable quizás que lo vuelva a tener otra vez, pero sí se puede presentar. O sea, no es que ya esté exento completamente o el sistema inmunológico haya detectado. ¿Y por qué motivo? Dirá, ¿por qué motivo sucede esto? Porque al inicio o en el desarrollo del programa mencionamos que este síndrome no está causado por un solo virus. A diferencia, por ejemplo, si habla de sarampión, es el virus de la sarampión. Si es la rubiola, es el virus de la rubiola. No es un virus específico que causa específicamente una enfermedad. En cambio acá no. Al ser un síndrome, está causado por una serie de virus que están dentro del grupo denominado enterovirus. Y como te había mencionado, son más de 100 fenotipos. Entonces, un día le pudo haber ocasionado la infección el virus Coxsackie A16. Pero quizás tuvo contacto con otro virus de otra cepa que también le va a ocasionar el mismo cuadro clínico. Entonces, mira, eso es lo que diferencia, y obviamente por eso nuevamente recalcamos, es el médico, en este caso el pediatra o el médico de familia, que nosotros también vemos estos casos y conocemos para identificarlos adecuadamente y orientarlos sobre todo a los padres para darles la tranquilidad del caso, porque cuando se presenta esto realmente es una escena familiar muy difícil, porque ver al menor, al engreído de la casa con estas lesiones, de que por sí estas imágenes no son tan impactantes. Si por ahí ustedes buscan en internet otras imágenes de este síndrome, cuando por ejemplo se les complica las lesiones, es terrible, y ver a un niño en esa condición sinceramente te parte el alma. Definitivamente, ¿no? Todos aquellos que tenemos un niño en casa, no me imagino verlos en esas situaciones, totalmente difícil. Bueno, Jesús, realmente el tema está bastante interesante. Antes de ir terminando, ¿cuáles serían tus recomendaciones para trabajar la parte preventiva, que es tan importante? Efectivamente. Siempre yo soy de la idea de que para prevenir algo, primero tienes que conocerlo, ¿no? Por eso es que gracias a tu programa y gracias a otros programas, por ejemplo como el mío de Cultura y Salud, brindamos información primero a la población, planteamos cómo es el problema, vemos cuáles son los síntomas, signos, qué complicaciones podría tener, como en este caso, por ejemplo. Son raras las complicaciones de este síndrome, pero de presentarse, la más temible es que el virus vaya hasta el sistema nervioso, ocasionando las meningitis. Y una meningitis, tú lo sabes, en un ambiente hospitalario incluso a los niños lo tienen aislados y el riesgo de muerte es muy alto. Otras complicaciones de las lesiones mismas que pueden infectarse, o que el niño se deshidrate por falta de una ingesta adecuada de líquidos o de alimento, ¿no? Entonces ya hemos identificado el problema, sabemos cuáles son las complicaciones. Puede haber riesgo de muerte, sí, si es que no se maneja adecuadamente al niño. Y
evitemos de la siguiente manera. Las recomendaciones van a ser las siguientes. Fundamental, el lavado de manos. Para atender a un niño a otro, el lavado de manos. Incluso, como esto se ve en lactantes, en menores, ellos generalmente dependen de la persona que los atiende. Ahí está mamá o la persona que atiende al menor. Por ejemplo, cuando cambian los pañales, definitivamente después de haber hecho el cambiado respectivo, limpiar bien esa zona y lavarse las manos antes de ir a manipular los alimentos. O a veces yo he visto casos extremos que la mamá lo cambió el pañal al menor, no tuvo la delicadeza de repente lavarse la mano y ahí inmediatamente le está dando de lactar. Entonces esa práctica debemos de eliminarlo porque no sabemos si el virus está presente en las heces, puede contaminar al menor. Entonces la higiene aquí es básico. Otro, cuando se detecte el problema, evitar que el menor acuda a centros masivos de concentración de personas para que se recupere adecuadamente. Y no caigan en la automedicación. Definitivamente ya lo hemos conversado, que nuestro propio organismo se va a recuperar en la medida que se tomen las consideraciones del caso y el reposo sobre todo. Y finalmente, no existe una vacuna específica contra esto, porque eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería, ya te vacuno contra este virus que causa esta enfermedad, pero tendría que ponerte 100 vacunas diferentes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, hemos ganado la lucha contra el sarampión, porque hay vacuna contra el sarampión y ya prácticamente se ha erradicado eso, ¿no? A menos que haya algún brote aislado por ahí. Pero se ha podido controlar el problema y la vacuna ha sido efectiva porque se detectó que era contra un virus específico. Acá no. Por eso acá es fundamental la medida de prevención, la higiene, una buena alimentación. Tú que eres nutricionista y siempre instruyes a nuestra población en temas de alimentación, nuestro sistema inmunológico tiene dos tipos de funcionamiento. Uno que es la inmunidad innata, la que nace con nosotros, la que viene, la que la traemos ya por herencia de nuestra madre. Y esa inmunidad innata, ¿cómo la reforzamos día a día? Con una buena alimentación, con el ejercicio físico, actividades recreativas, mantener, como dice, cuerpo y alma y mente en el ambiente en el mejor ambiente saludable posible. Y al no haber una vacuna específica, la otra tipo de inmunidad, ¿no es cierto?, que es la inmunidad adquirida, que lo podemos adquirir a través de las vacunas o por contacto con el germen y nos vamos haciendo fuertes, y ahí se cumple lo que dice el dicho popular, ¿no? Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Sí. Pero en este caso no aplica. Lamentablemente es así. Y por eso que tengan presente estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Jesús, por tus recomendaciones. Sin duda alguna, siempre hacemos hincapié en el tema preventivo y trabajar el simple lavado de manos, una práctica tan sencilla, pero que puede ayudar a salvarnos grandes vidas. Muchas gracias, Jesús, por habernos acompañado la tarde del día de hoy. Y esto ha sido todo en tu programa Salud en Línea. A ti, Magali, muchas gracias. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Hematología con la doctora Victoria Godoy. Medicina preventiva con el doctor Alonso Ronquillo. Geriatría con la doctora Sofía Cancha. Girón Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita llamando al 4800-535 o al 611-6200.